Estamos en conversación, en comunicación con el doctor Antonio Quispe, médico brigadista, quien ha tenido importante trabajo con los brigadistas durante las protestas. Doctor Antonio Quispe, bienvenido a NP Radio. Un gusto conocerlo. Un placer acompañarlos esta mañana. Muchas gracias por estar aquí presente en ANP Radio, lo informativo. Bueno, nos puede dar un balance, informarnos de esta experiencia que ha tenido en acompañar las movilizaciones y sobre todo como brigadista. Bueno, los brigadistas somos voluntarios que literalmente nos equipamos y acompañamos en las protestas para proteger a todos aquellos que ejercen su derecho a la protesta, ¿no? Este 15 de octubre, que hubo una marcha en Lima que fue brutalmente reprimida por la policía, la cantidad de heridas que tuvimos que entender fue tanta que se nos acabaron los insumos. De ese balance de cuentas, literalmente hubo un fallecido, 6 hospitalizados, más de 100 heridos, Ujú. y la policía reporta otros 60 y pico policías heridos más. Nosotros nos organizamos de la mejor manera para poder estar ahí presentes y darle atención de urgencia en primeros auxilios a todos aquellos que, producto de esta represión policial, terminan siendo heridos. Ujú. La pregunta también es la siguiente, doctor, sobre este tema. ¿Ya desde qué movilizaciones vienen acompañando los brigadistas? Bueno, los brigadistas efectivos desde siempre, ¿no? De hecho, somos entrenados para emergencias y desastres, Ujú. ¿no? Quien les habla es médico de profesión, epidemiólogo, y tengo más de 20 años de experiencia como brigadista. En conflictos sociales, que es lo nuevo, literalmente desde las marchas contra Merino, ¿no? Esa fue la primera vez que vimos brigadas constituidas acompañando las protestas para atender directamente a los heridos, ¿no? Antonio Quispe, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades que tienen durante la atención de heridos en estas protestas? Bueno, primero que nada es que los heridos se producen en la primera línea, ¿no? Y literalmente es en el medio de las confrontaciones. Entonces, nosotros estamos ahí para poder atenderlos de urgencia y en ese momento el riesgo que corremos a nuestra propia integridad es extremadamente alto, ¿no? Nos caen perdigones, nos caen bombas lacrimógenas, nos caen piedras, nos cae de todo y nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, evacuar rápidamente a los pacientes de la zona caliente a una zona segura, darle la atención de primeros auxilios y ordenar la evacuación si ese es el caso, ¿no? El 15 de octubre personalmente atendimos a Flipaun, que fue este protestante que terminó siendo herido con fractura de cráneo, exposición de masa encefálica, que actualmente se encuentra en coma y hospitalizado en el Hospital Loaiza. Y para suerte nuestra, cuando tuvimos que evacuarlo, no nos respondió ni el SAMU, ni los bomberos, ni ninguna ambulancia del Estado. Hubo una movilidad de los brigadistas con el cual pudimos evacuar al paciente y que llegue vivo al hospital, ¿no? Y en el hospital no solamente no lo quisieron atender, sino que lo tuvieron 24 horas en trauma shock y al día siguiente recién lo operaron, ¿no? El pronóstico de este paciente es reservado producto de esa atención deficitaria y esa privación maquiavélica que hace el Estado del derecho a la salud de los que quieren su derecho a la protesta, ¿no? Es decir, Antonio Quispe, cuando quieren asistir a los heridos afectados en este abuso policial, no hay apoyo del Estado. Es decir, les niegan a las ambulancias, les niegan un tipo de movilidad, le dicen no. Peor, mandan a los policías para detenerlos a los hospitales, ¿no? Y los acosan, los amedrentan y no quieren que figuren oficialmente entre los heridos, ¿no? Entonces solamente aquellos que son graves y requieren Ujú. una atención hospitalaria, pues no pueden decir que no, son los que terminan siendo contabilizados como hospitalizados, ¿no? Incluido la niña que uno de nuestros brigadistas también atendió y que felizmente la policía que estuvo al costado respondió al llamado y fue evacuada al hospital de policía directamente. La pobre actualmente se encuentra mal y su pronóstico no es bueno y no sabemos qué va a pasar con ella, ¿no? Porque era una pequeña niña de 11 años que le cayó una bomba lacrimógena en el pecho, la tiró metros atrás, se golpeó la cabeza contra la pared y estaba comprometida en su estado de conciencia, en su integridad física, ¿no? Y ha vuelto a ser hospitalizada y realmente no sabemos cuál es su pronóstico. Ujú. ¿Y, Adelante, Débora. y atienden también a agentes policiales? Atendemos a todos los que están heridos. En esa marcha del 15 de octubre, personalmente nuestra brigada, junto porque estamos apostados en la avenida Nicolás de Piérola, se hicieron 8 atenciones a policías de diferentes magnitudes de heridos, pero con la gran diferencia que los policías tienen equipos de emergencia, tienen ambulancias, tienen hospitales de campaña,
tienen personal destinado a evacuarlos directamente a los hospitales y tienen toda la cobertura del Estado para poder recibir una atención que es la misma cobertura que se les niega a quienes ejercen su derecho a la protesta, para los cuales no hay hospitales de campaña, no hay ambulancias ni ningún servicio del Estado para poder protegerlos. Correcto. Y ahora en las movilizaciones, cuando desarrollan ustedes esta labor de protección en las movilizaciones desarrolladas, sobre todo en las últimas 2 semanas aquí en la capital, ¿han sido obstruidos por la policía ante algún maltrato o le facilita a la policía su labor? La policía, en la medida de lo posible, respeta a los brigadistas, ¿no? Eso hay que decirlo claro. Cuando nosotros estamos en primera línea, nos respetan tanto quienes protestan como la policía que reprime, ¿no? Y la razón por la cual ellos entienden que estamos ahí es precisamente para que no haya muertos ni heridos de severidad, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, lo que les conviene es que estemos ahí, ¿no? Pero más allá de eso, Ujú. igual nos caen perdigonazos, igual nos caen las bombas lacrimógenas, y ese día del 15 de octubre me fue con 3 perdigonazos, 2 en la pierna y uno en el glúteo izquierdo, ¿no? Entonces, no es una situación en la cual uno pueda controlarlo, ¿no? Nosotros estamos en el medio de la zona caliente atendiendo a los heridos y, como les comentaba, eso es a costa de nuestra propia integridad, y entendemos que esas cosas pasan, ¿no? Por eso vamos siempre protegidos, equipados, con cascos, con máscaras para gases, con chalecos rojos plenamente identificados, con ropa gruesa para evitar esas heridas, y en la medida de lo posible evacuamos a los pacientes de la zona caliente a una zona segura para poder recién atenderlos. Claro, y ahora la pregunta es, en este balance que tienen ustedes, ¿cuántos brigadistas han sido afectados? Mencionaba que usted sufrió también de impacto de perdigones. ¿Cuál es el balance de los afectados en estas protestas? Ese 15 de octubre nosotros reportamos, ¿no?, 3 brigadistas heridos, ¿no? Y desde las marchas del 2022 hasta la fecha, asesinaron a un brigadista en Juliaca, en las protestas de Juliaca. A nuestro héroe brigadista Marco Antonio Samidán Sanga le metieron 2 tiros de fala a la distancia mientras estaba atendiendo a un herido. En las marchas de 2023 tuvimos 2 brigadistas hospitalizados con severidad por neumonitis química, producto de que los policías les arrancaron la máscara en plena nube de bombas lacrimógenas, y estaban utilizando bombas lacrimógenas vencidas. Los 2 brigadistas terminaron hospitalizados. En la última marcha, el 15 de octubre, tuvimos a los 3 heridos. A uno de ellos les cayó un perdigón en la cabeza y le destrozó el casco, y tuvimos que ponerle otro casco parchadito nomás para poder protegerlo. A otro le cayó el perdigón en la máscara, se la partió en 2 pedazos. A mí me cayeron los perdigonazos en la parte trasera. Ujú. Y así, ¿no? O sea, no es una cuestión que sea ajena que los brigadistas terminen heridos en las protestas. Bien, estamos en conversación con el doctor Antonio Quispe, médico brigadista que ha sido partícipe, acompañado con un grupo de brigadistas en estas marchas, movilizaciones aquí en la capital, sobre todo las convocatorias por la generación Z. Doctor Quispe, también preguntarle acerca, frente a esta situación con las fuerzas policiales, ¿va a tomar algún tipo de acciones legales si es que, digamos, han sufrido algún tipo de excesos? Bueno, ya están las denuncias hechas, ¿no? La Coordinadora de Derechos Humanos, ellos están llevando los casos. Los abogados que han defendido a los detenidos también han denunciado los abusos y las violaciones de derechos humanos. Y efectivamente, mientras este pacto mafioso siga gobernando, difícilmente vamos a poder encontrar justicia, ¿no? Pero esperando que la población reaccione y ejerza su derecho a voto este 2026 y no reelija a ninguno de los que están actualmente en el gobierno, tendremos la esperanza de que eventualmente todas esas personas que han recibido abusos, que han sido violentados, que han sido detenidos arbitrariamente, todos aquellos que han terminado siendo heridos o muertos, y los deudos de los fallecidos en las protestas, pueden encontrar algún tipo de justicia. Correcto, bueno, y además preguntarle, doctor Antonio Quispe, ¿usted han recibido algún tipo de cuestionamiento a su labor? Y de ser así, ¿cuál sería la respuesta que usted daría? Bueno, los ataques de los trolls son constantes, ¿no? Cada vez que posteamos, recientemente hicimos la publicación del manual para brigadistas en salud Ujú. en conflictos sociales, justamente para socializar la experiencia que hemos venido ganando durante estas atenciones en las marchas, y que todas esas brigadas voluntarias puedan tener ese apoyo y literatura para poder aprender a hacer ese tratamiento de heridos por perdigones, de intoxicaciones por bombas lacrimógenas, de heridos por bala, y todo lo que se requiere para atender a los heridos en las protestas.
Y lo que recibimos por parte fue un ataque de troles brutal, desde Ya. terruqueo, Ujú, rojeo, hijos del aula verde, claro, hijos del producto global y cuánta estupidez se les ocurre. ujú. Y literalmente uno tiene que estar bloqueándolos y baneándolos para poder tener cierta comunicación simple, ¿no? Y a la par, así como recibimos las comunicaciones de los troles, también recibimos los saludos fraterno y solidario de toda aquella comunidad que nos facilita nuestro trabajo y nos apoya, ¿no? Esta colecta que hemos logrado hacer de manera exitosa nos ha permitido equipar a 10 brigadistas con un equipo de protección completa, por lo cual estamos eternamente agradecidos con todos aquellos que siguen colaborando con las colectas y siguen apoyando a sus brigadistas. ¿Quiénes integran el grupo de brigadistas? ¿Tienen conocimiento médico, reciben una preparación especial? ¿Cómo es que se preparan? El requisito es que sean expertos en primeros auxilios, ¿no? Pero no hay un curso en la Facultad de Medicina o de Salud que te entrene para atender heridos en protestas sociales, ¿no? A nadie le entrenan a colocarse una máscara antigases, a nadie le entrenan a atender heridos por perdigones, o sea, son cosas que uno aprende en el camino y de ahí la importancia de publicar ese manual, ¿no? Que precisamente ya por fin tenemos una literatura que todos los brigadistas van a poder consultar para aprender cómo se hacen ese tipo de atenciones, ¿no? Cómo organizarse, cómo manejar el estrés. Recientemente hubo un estudio en Cusco en el que se hizo seguimiento a los brigadistas y tenían problemas de salud mental, problemas de depresión, ansiedad, productos del nivel de violencia al cual se Claro. enfrentan atendiendo a los heridos, ¿no? Entonces, no es un trabajo el que cualquier persona pueda hacer. Tienes que estar físicamente apto, emocionalmente fuerte, tener el entrenamiento y sobre todo capacitarte, ¿no? Que es lo que permanentemente hacemos los brigadistas para poder estar ahí donde más nos necesiten. Y la siguiente pregunta es, ¿un brigadista también puede protestar? ¿Es válido de que salga a protestar? No, nosotros somos neutros, nosotros no protestamos. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? El brigadista está ahí para atender a los heridos y proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta. Atendemos a cualquier herido sin discriminar absolutamente a nadie. Y ¿no? Lo que le decimos a los brigadistas es literalmente, si quieres protestar, te quitas el equipo de brigadista y te vas a protestar, ¿no? Pero si vas a vestirte de Claro. brigadista, tu función es neutral y no formamos parte organizativa de la protesta, ¿no? ¿Y han logrado una coordinación conjunta con todas las brigadas de Lima y del Perú? Nosotros en la Asociación Nacional de Brigadistas Voluntarios tenemos adscritos 18 brigadas de diferentes regiones del Perú, ¿no? Incluido Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, La Libertad, Moquegua, Huancayo, y somos una asociación relativamente grande, ¿no? Pero brigadas hay un montón y cada una tiene su propia organización y son independientes, ¿no? El brigadista es un brigadista voluntario, nosotros nadie nos paga un centavo por hacer el trabajo que hacemos y la razón por la que lo hacemos es porque respondemos a nuestro juramento hipocrático y porque entendemos que en situaciones de conflictos sociales nos necesitan y el Estado les niega el derecho a la salud a todos los que ejercen su derecho a la protesta, ¿no? Por esa razón existimos. Si el Estado no hiciera eso, literalmente no existiríamos y no habría necesidad alguna de que hayan brigadistas en conflictos sociales. Y como para su labor, para desarrollar la labor de brigadistas en tipo de estas manifestaciones, movilizaciones aquí en la capital o en otras partes de nuestro país, algún tipo de observación, de exigencia con las autoridades para mejorar su labor. Bueno, en principio que, que no haya represión policial, o sea, no hay ninguna necesidad. Ujú. Las marchas todas son pacíficas hasta que la policía decide reprimirlas y es una constante en todas las marchas. El día de ayer, el sábado, perdón, hubo una marcha que literalmente fue acompañada por la policía. No hubo ni un solo conato de violencia porque en ningún momento quisieron disolverla. Y eso es una lección importantísima, ¿no? Todas las marchas son pacíficas hasta que la policía decide que ya no lo son. Y eso es una cosa que parece una locura decirlo ya, pero literalmente eso es lo que pasa en todas y cada una de las marchas. Entonces, en la medida de que el Estado respete el derecho constitucional a la protesta de los ciudadanos, en la medida de que la policía haga su función, que es controlar la criminalidad, en vez de estar gastando millones de dólares en reprimir a la población, usen ese dinero para combatir a la delincuencia y por fin de una vez, si se les prende el foquito, deroguen las leyes pro crimen, no habría ni siquiera una marcha en la calle. El problema es que están haciendo todo lo contrario, están gastando el erario nacional para reprimir protestas, comprando
rochabuses, tanquetas, toneladas de bombas lacrimógenas, toneladas de perdigones, equipando a los policías, entrenándolos para reprimir a la protesta social, cuando ese no es el problema. Esa es la consecuencia de todas las leyes pro crimen que ha sacado este pacto mafioso del gobierno del Perú y están llevándonos a una situación de completa insostenibilidad. A la gente la matan y eventualmente salen a protestar por esa razón, no por otra razón. Claro. ¿Qué recomendaciones daría, doctor Antonio Quispe, para las personas, sobre todo jóvenes, que van a este tipo de movilizaciones? Primero, que ejerzan su derecho a la protesta. Es su derecho y si quieren protestar tienen todo el derecho constitucional que les ampara para poder hacerlo. Segundo, que vayan seguros, ¿no? Siempre lleven su DNI, lleven dinero en efectivo, avisen a sus familiares, nunca marchen solos, marchen acompañados, tengan claro cuál va a ser su ruta, participen de la protesta sin miedo y con total libertad y eventualmente regresen a su casa felices de haber ejercido su derecho ciudadano, ¿no? O sea, literalmente las marchas son eso, ¿no? Son un ejercicio ciudadano de protesta contra las cosas que están mal en el país y todos los peruanos tienen derecho a ejercerlo sin ninguna restricción por parte del Estado. ¿Y qué opinión le merece, diría usted, doctor, ante la detención que realizaron los policías, aquellos manifestantes o personas que estaban en las manifestaciones, movilizaciones, que portaban casco y máscaras? Realmente es una actitud muy cobarde, ¿no? O sea, literalmente mandaron a servicio de inteligencia a detener protestantes después de la protesta. Eso es criminal, eso no se hace, eso es una cosa que caracteriza solamente a las dictaduras más cobardes del mundo y eso es exactamente lo que hizo la policía el 15 de octubre. Mandó a su servicio de inteligencia a capturar protestantes después de la protesta entre las 11 y la 1 de la mañana. Y en ese interín es donde matan a Truco y le meten un balazo y ahora quieren convertir en un héroe nacional a ese policía que no supo respetar su reglamento, terminó disparando a la persona y la terminó matando. Y eso no solamente es una actitud cobarde, sino que es un crimen que está denunciado y eventualmente van a tener que pagar y responder ante la justicia por ese crimen atroz que es disparar a un ciudadano que ejerce su derecho a la protesta. Y por último, doctor, nos gustaría de que tome este espacio para que nos explique su campaña de acopio de donaciones, por favor. Muchas gracias. El teléfono es el 962-169-519. Todos aquellos que deseen aportar a la brigada Yape o Plin a ese número, en nuestras redes sociales van a encontrar los avisos. Tenemos una venta pro fondos que es literalmente el manual para brigadistas de salud, cómo atendemos salvar vidas en conflictos sociales. Está a la venta por una donación pequeña o grande, todo cuenta para poder nosotros recuperar y los equipos que perdemos y poder equipar a más brigadistas voluntarios que deseen protegerlos en cuando ustedes ejerzan su derecho a la protesta. Correcto. Sería importante, doctor, que nos reitere el número para el apoyo a la recolección de materiales para seguir atendiendo a los brigadistas en estas movilizaciones. 962-169-519. Muy bien. 962-169-519. Ha sido un gusto tenerlo aquí, doctor Antonio Quispe, a la distancia. Muchas gracias. Un Muy fuerte amable. abrazo, cuídense, un enorme abrazo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias.